Hola, ¿qué tal? Soy José Sánchez Jacobo y como usted sabe, hace algunos días se llevó a cabo la elección judicial a nivel federal y también en nuestro querido Estado de México. Y hoy voy a platicar con Omar Hernández Esquivel, él es candidato electo en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Omar, pues qué gusto saludarte. Al contrario, muchas gracias. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Omar, pues hace unos días se llevó a cabo la elección a nivel federal para integrantes del Poder Judicial de la Federación y en nuestro caso local para el Poder Judicial del Estado de México. Y obviamente, pues los resultados ya se están dando a conocer. Y en tu caso, pues fuiste candidato para la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eres muy joven, algunos dirán, pues, ¿cómo le hizo para construir este triunfo importante? Bueno, tengo 30 años cumplidos, tengo 10 años de experiencia en la materia electoral y ¿Cuántos estos años? 30 años cumplidos, pero 10 en ¿Ok? experiencia. Como tal, he estado pues trabajando no solamente en el ámbito profesional, sino también en la cuestión académica, pero es un trabajo desde más atrás, ¿no? Es decir, desde la universidad hay que estarse preparándose, seguir estudiando, pues para tener buenos resultados. Y hoy en día con esfuerzo y dedicación, pues se pueden lograr estos objetivos. Estudiaste Derecho, eres de Toluca, me decías. ¿Dónde estudiaste? Platícanos un poco. Sí, claro, bueno, soy originario de Toluca, estudié, pues, por ejemplo, la preparatoria en la Universidad Autónoma del Estado de México, en Prepa 1, estudié mi licenciatura en el Instituto Universitario del Estado de México, Bien, así es, también aquí en el Valle de Toluca. así es justamente, y estudié una maestría en Administración Pública en la misma institución, y ahorita estoy estudiando una maestría en Derecho Constitucional con enfoque electoral por parte del Poder Judicial, en la EJE como tal. Y luego, ¿cómo fue que empezaste a trabajar en materia electoral? Porque por ahí vi un tuit de Arturo Bolio que dice que trabajaste con él. Sí, bueno, yo en un inicio, empecé a laborar en la materia administrativa, fue en el 2016, hice como tal un examen para ingresar, pues como todos, es decir, entrega currículums en todos los órganos jurisdiccionales para que te den esta oportunidad, y me llaman a este órgano jurisdiccional en la materia administrativa, hago un examen, y en el examen ya ingreso a la ponencia para ser archivista, es decir, desde el cargo más bajo. ¿Qué hace un archivista? Pues integra un expediente, recibe las promociones, cose el expediente, hace el folio del mismo y después lo va turnando pues, al secretario o a la secretaria en este caso. Pero también cuando tienes este expediente, pues vas revisando cómo es la materia, porque tienen ciertos colores y pues vas más o menos instruyendo esas situaciones. Tienes un resguardo de expedientes. En este caso yo tenía un resguardo de 1000 asuntos aproximadamente, y es así como generamos una interacción con los propios compañeros de trabajo. ¿Esto en qué época fue, Omar? Fue en el 2016, entonces yo ingreso a trabajar en la materia administrativa y ya posteriormente estuve realizando, yo renuncio a mi cargo como archivista porque me dieron la oportunidad también de ser secretario proyectista en el Tribunal Electoral del Estado de México. Solamente era por 8 meses y hasta ahí se acababa. Pero decidí realizar este cambio de trabajo porque a mí me gustaba la materia electoral desde hace muchísimos años. Antes de que yo iniciara a estudiar la licenciatura, siempre me gustaba darle seguimiento al tema de los resultados en elecciones, ya sea a nivel local o me refiero al ayuntamiento o si no también a las diputaciones, a la gubernatura y a la presidencia, pero también a las elecciones de los Estados Unidos. Era un tema que realmente me llamaba la atención y ya se reforzó este tema justamente con la licenciatura, la materia en Derecho Electoral, y es cuando también hago un clic como con esta visión que yo tenía. ¿Fue fácil? Porque muchos jóvenes luego se quejan de que pues es difícil ir recibiendo oportunidades y más en estas materias. Claro, la verdad es que fue un camino complicado, porque hay que tener presente que no siempre se le dan las oportunidades a los jóvenes. Sin embargo, yo siempre he creído que a pesar de las adversidades que se puedan llegar a dar, con empeño y dedicación se puede llegar a estas metas. Entonces, la cuestión es lo que yo siempre decía, no es un trabajo que se haya realizado hace 1, 2, 3 años, sino que esto viene desde más atrás, donde tienes que realizar pues un buen trabajo, seguir estudiando, preparándote para que cuando existan estas oportunidades realmente pues se realice un buen trabajo. Entonces, ¿el mayor tiempo lo pasaste en el Tribunal Electoral del Estado de México? Así es, desde el 2018 hasta a inicios del 2024
estuve en este órgano jurisdiccional estatal y ya estuve como secretario proyectista, después como analista especializado en la coordinación de jurisprudencia, regresé otra vez a secretario proyectista y aquí es cuando se da una opción de pasarme a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí pasó algo muy similar que cuando ingresé a mi primer trabajo, que fue realizar un examen. Este examen es, te envían algunas constancias, haces un proyecto de sentencia, que es lo que hace un secretario proyectista, y este examen lo envías por correo electrónico. Estaban buscando un secretario de manera temporal en la sala Monterrey. Entiendo que estábamos concursando varias personas y derivado de este examen que nos hicieron es quienes ellos deciden quién se quedan y ahí tuve la oportunidad de acudir a la sala regional. Habría que explicarle un poco a quienes nos ven y nos escuchan que, bueno, el Tribunal Electoral del Estado de México es de competencia del Estado y que existe el Poder Judicial de la Federación a través de, pues, obviamente, el Tribunal Electoral y hay que hay diversas salas regionales de trabajar en un tribunal local estatal, concursas para ir a Monterrey y Cada, ya. cada entidad federativa tiene un tribunal electoral y ya después la siguiente instancia, por así decirlo, es una sala regional, depende de la entidad federativa y hay todavía una instancia más que es la sala superior. Y respecto a la última pregunta de qué me encontré en la sala regional, la verdad es que muy buenas cosas y positivas. Siempre he creído que las sentencias deben ser muy claras, muy directas y concretas. Y en la sala regional Monterrey creo que lo hacen muy bien. Tienen un manual que realizaron desde el 2011, creado por secretarios de estudio y cuenta, magistrados y académicos, donde este manual dice prácticamente eliminar cosas técnicas que solamente conocen las personas que estudian derecho, realizar sentencias claras, directas, y esto ya lo tienen en práctica durante muchos años, ya desde el 2011 hasta la fecha lo han perfeccionado en todas las ponencias y pudimos hacer un buen clic y un buen trabajo porque esta es una idea que yo ya tenía desde que yo ingresé a la vía Ujú. laboral. Entonces me encontré con gratas experiencias en este sentido y me parece que estas dinámicas se pueden traer también incluso a la sala regional. Que son 2 visiones, porque el Tribunal Electoral, bueno, ve temas específicos de elecciones locales, tú me corregirás, y cuando hay alguna inconformidad, pues los partidos políticos ciudadanos recurren a la siguiente instancia, que es el Poder Judicial de la Federación, primero la Sala Regional, y si hay una violación constitucional, ya puede llegar hasta la Sala Superior. Son 2 visiones distintas en materia electoral, el Tribunal, repito, estatal y las salas regionales, ¿se lo puede explicar mejor? Sí, claro. La verdad es que aquí la esencia, lo que hace un órgano jurisdiccional electoral es revisar lo que es, en esencia, la cuestión principal, revisar lo que son las impugnaciones en un proceso electoral. Esto ya sea a nivel local, que es las temas de diputaciones, ayuntamientos, y en el caso de los tribunales locales, la gobernatura. Ya después también hay una instancia que revisa todas estas resoluciones, pero también tienen una competencia específica que está vinculado al ámbito federal, que tiene que ver ya con credenciales de elector, diputados, senadores, etcétera, ¿no? Y esta visión de revisar estas sentencias del ámbito local refuerzan toda una estructura en la materia electoral que al final pues se genera una fuerza pues en sentencias que ayudan para los criterios como tal. Ahora, en Monterrey, ¿cuánto tiempo estuviste? Estuve un año justamente. Y cuando decides competir, ¿estabas en Monterrey o ya habías regresado a Toluca? Cuando yo me voy a Monterrey, me voy como secretario estoy cuenta de manera temporal. En este periodo, yo ya me quería regresar justamente a Toluca, de donde yo soy, y regresar al Estado de México, pero no me quería separar de la materia electoral. Entonces, eso fue en octubre del año pasado, va el tema de la 2024. así es, va el tema de la reforma judicial, yo me inscribo, hago el proceso, pero 2 días antes de que termine, digamos, mi periodo como secretario en la Sala Regional Monterrey, el magistrado y el coordinador platicaron conmigo de que les gustó mi trabajo, la manera de redactar y otras cosas más, y que querían que me quedara en el equipo que ellos ya tenían. Yo me quedo en la Sala Regional Monterrey y continúo trabajando hasta un día antes de las campañas electorales. Yo renuncio a mi cargo para empezar lo que es la campaña porque desde mi punto de vista es muy complejo en un proceso electoral estar enfocado en un expediente y estar enfocado en el tema de campaña. Para poder realizar una sentencia de manera completa y de manera clara y estudiarla de manera correcta, pues tienes que estar enfocado todo el día. Son tiempos muy complejos en proceso electoral donde todos los días y horas son hábiles, ¿no? Y entonces yo lo que decido es no estar como a la mitad ni en una ni en otra, pues lo que realizo es una renuncia a mi cargo como secretario. Yo regreso a Toluca, justamente es justamente en el último día
de mi encargo es un día antes de la campaña, y yo inicio a hacer campaña prácticamente al día siguiente. De alguna forma, por lo que nos platicas, tenías ya carrera dentro de materia, electoral, y uno de los preceptos de esta reforma era, pues, que ciudadanos, cualquier ciudadano, sin padrinazgos políticos, pudieran aspirar a estos espacios. ¿Tu opinión de esta reforma constitucional en materia, judicial que, involucra en materia electoral, siempre la viste positiva? Claro, sí. Yo desde que inició este tema de incluso de las discusiones en el tema de la legislatura, yo lo veía positivo porque en primera y de entrada le están otorgando un derecho a la ciudadanía. Entonces creo que esto ya es una cuestión positiva. Pero luego venían ciertos retos, que era difundir el tema de la reforma, el tema de las candidaturas, cómo se tiene que votar. Y esto ya es un trabajo de instituciones, pero también de los candidatos que teníamos una obligación de acudir justamente con la ciudadanía, explicar cómo es que se votaba, explicar lo que son nuestras propuestas y justamente acercarnos al mayor número de personas para que nos conocieran y creyeran justamente en un proyecto que se pueda aplicar en los órganos jurisdiccionales. Cuando decides, participar, ¿pensaste en ganar, Mar? Dinos, ¿o lo veías complicado o sí veías, posibilidades de convertirte en magistrado? Claro, yo siempre he tenido esta visión al final del día existen muchísimos retos en todos los ámbitos donde yo he estado y siempre he tenido esta visión de, pues, de poder ganar, pero esta visión o estas metas siempre se generan con preparación, con esfuerzo y con dedicación. Es decir, en toda mi vida profesional siempre han existido periodos donde me han invitado a trabajar, donde son solamente por 8 meses y después nos vamos a saber que si te vamos a tener trabajo o no. Pero estas decisiones que he tomado en el ámbito profesional, pues me han llevado pues a tener más conocimiento, a crecer de manera personal, conocer a muchos amigos y compañeros y por supuesto también abonar en este sentido en los órganos jurisdiccionales. Y por supuesto también tener una visión de que siempre, a pesar de estas adversidades que pueden llegar a tener en todos los ámbitos que existen, pues siempre tener una mente positiva en todos los aspectos. ¿Cómo observaste este ejercicio? Es inédito. Pues las campañas, pues algunos querían hacer campañas como si fueran candidatos a diputados, a presidentes municipales. La tuya, ¿cómo la diseñaste? ¿Cómo fue que lograste esta votación? También hay que decirlo con claridad. Hubo acordeones, hubo listas en las que diversos personajes iban en ellas y así ganaron algunos. La verdad es que nosotros le apostamos a la cercanía con la ciudadanía, con independencia de todo lo que existía alrededor, nosotros le apostamos justamente justamente a platicar con la gente, saber cuáles las necesidades, dar a conocer lo que hace un magistrado, qué es lo que sucede en la materia electoral, porque esa es la esencia de la reforma, es decir, que un juzgador o que una persona que está en estos tribunales nos acerquemos a ellos. Y esa fue la dinámica que realicé. Acudí a diversos municipios, entregué el tema de los folletos y también el tema de las redes sociales es una cuestión importante, porque con independencia de que pues no se puede acudir a todos los municipios, aunque uno realmente quiere y haga una planificación perfecta, no se puede acudir a todos los municipios de esta circunscripción, que es Estado de México, Michoacán, Querétaro y Colima, pues la red social sí te ayuda a impulsar esta parte de algunas propuestas y cómo es que quieres llevar el tema de las propuestas al órgano jurisdiccional. ¿Y qué encontraste en la gente cuando platicabas con ellos, Mar? Pues realmente, en algunas poblaciones me decían que no conocían que había una reforma, judicial, en otras sabían que de esta reforma, pero no sabían cómo votar. En un municipio, en Querétaro, me parece que fue en Colón, una persona me preguntaba cosas ya de la materia electoral, es decir, qué es un JDC, qué es un PES, que son medios de impugnación que conocen los órganos electorales, y me hacían preguntas que cuál era la instancia local, la federal y cuál es la superior, entre otras, ¿no? Entonces, encontré gratas, personas que me hicieron diversas preguntas y que, pues, me pude acercar a ellas para darles a conocer todo lo que teníamos planeado para la sala regional. ¿Sí tuviste la oportunidad entonces de ir a las otras entidades que conforman esta circunscripción? Pude acudir a Querétaro, no pude acudir al tema de Michoacán y Colima, porque si bien es cierto, esta campaña se realizó con recursos propios, pues sí teníamos, digamos, una limitante en estricto sentido. Entonces, como yo había renunciado a mi cargo, pues había una limitante, ¿no? Pero con independencia de ello, hicimos nuestra labor en el tema de redes sociales y difundirlo lo mayor posible. Oye, ¿y hizo valer su peso el Estado de México? Digo, es la entidad, siempre se ha dicho,
con mayor margen electoral a nivel nacional y comparado con las entidades, pues obviamente lo es, ¿no? Sí, claro, es importante, señalar que cada entidad federativa, realizó su ejercicio, fueron a votar, y que, por supuesto, el Estado de México iba a tener un mayor, número de votos, pero esto es dentro de una lógica, porque justamente el Estado de México tiene un poquito más de 17 millones de personas que tienen derecho a votar. En el estado de Querétaro tienen un aproximado de 1.8 millones, el estado de Michoacán 3.5 millones y Colima tiene un poquito más de medio millón. Esto quiere decir que de manera natural en el Estado de México se iban a dar pues el mayor número de votos. Entonces, con independencia de estos números, pues cada entidad federativa hizo su ejercicio y salió a votar. No llegas comprometido con ningún partido porque hubo listas en diferentes fuerzas políticas donde llevan pues, algunas opciones para que su gente los eligiera. Sí, no, la verdad es que desde el inicio de mi carrera, profesional, siempre, pues, he estado en el tema de como servidor público en los órganos jurisdiccionales, y esto nos aparta de temas políticos. Si bien es cierto, nosotros conocemos de estas controversias de los partidos políticos de manera esencial o principal, pues, la vinculación no existe con un servidor público que es secretario proyectista o un archivista, ¿no? Entonces, digamos que llegamos, justamente como servidores públicos, vamos a seguir en el mismo camino y, para generar un buen trabajo en la sala regional. Ahora, ¿qué viene? ¿Cómo es el procedimiento? Y se dice, bueno, ya ganaron, reciben un documento por parte del órgano electoral del país, luego cuando entran en funciones, las oficinas donde están. Platícanos un poco de eso, Mar. Sí, claro, se entrega una constancia de mayoría relativa. Esto lo entrega, el Instituto Nacional Electoral porque mi candidatura es federal. En el ámbito de los juzgadores locales, los entrega en el Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México. Esta constancia, digamos, en mi caso, la entregan, el domingo, que es domingo 15, si no mal recuerdo, y justamente, pues, se toma ya el cargo como tal, en septiembre. Ya en esta dinámica debe de existir una entrega-recepción de del cargo, cuáles son los expedientes que hay pendientes por resolver, cuáles son las constancias y entre otro tipo de cosas más de manera administrativa. Entran, fueron electos 2 mujeres, un hombre para la sala regional del Estado de México, pero perdón, sala Toluca, ¿cuántos integrantes son en total? Y, no llegas a ciegas a esa posición, Omar, entonces, ya lo conoces. Sí, ya conocemos, ahí, tendré la fortuna de tener a 2, compañeras magistradas, donde, pues, justamente, vamos a integrar, pues, un equipo de trabajo en el sentido de vamos a hacer equipo con las magistraturas, también desde sala superior, también vamos a hacer equipo con los órganos jurisdiccionales en las entidades y los institutos electorales de cada entidad federativa que pertenecen justamente a la Sala Regional Toluca. ¿Para cuánto es el periodo que fueron electos? Somos electos por 6 años. Por 6 años, y hay una presidencia. ¿Cómo se define esta presidencia en la sala regional? Sí, desde manera principal se tiene que ver el número de votos que obtuvo cada magistratura y así se va de manera consecutiva, es decir, Rotativa. así es decir, la primera persona que va a ejercer este cargo es la magistratura que tiene el mayor número de votos, que dura justamente 2 años esta presidencia, después la segunda magistratura que tiene este número de votos y así sucesivamente. En este caso a mí me tocaría, digamos, la tercera parte de la presidencia, que es de los últimos 2 años de los 6. Oye, ¿y si vas a ser el magistrado más joven de la sala regional o al interior del Tribunal Electoral por Ejecutivo de la Federación? Sí, claro, ahí sería el magistrado más joven, en materia electoral a nivel nacional, y esto es importante porque al final es un reflector importante para que los jóvenes puedan entender y creer esta parte de que justamente con el esfuerzo y la dedicación y con todo lo que conlleva, se pueden llegar a estos cargos, por supuesto. ¿Te genera mayor presión o mayor responsabilidad no equivocarte y dejar mal parados a los jóvenes, Omar? No, presión no, ni en el tema de equivocación, pero sí una gran responsabilidad en el cargo. Sin duda alguna, se abordará desde un tema muy profesional, siempre con el esfuerzo y el empeño que he dedicado en toda mi vida profesional como servidor público, y así lo vamos a hacer. Oye, ¿y también vives? Porque, pues, digo, pues, eres joven, 30 años, habrá quien diga, bueno, ¿y a qué hora, pues, hace su vida, como cualquier joven? Sí, claro. Bueno, cuando eres secretario de estudio y cuenta, la verdad es que muchas horas las pasas en el órgano jurisdiccional. Y cuando no es proceso electoral, pues sí tienes sábados y domingos. Cuando
es proceso, realmente no tienes ningún día libre, ¿no? Pero en estos días, se puede dar uno la oportunidad de salir, pues, justamente, pues, es ir al cine o poder leer, estar con la familia, es importante, y también dedicarle tiempo a otros espacios o incluso hacer un poco de ejercicio para no estar siempre como encerrados en el tribunal, ¿no? ¿Sí recomendarías a los jóvenes que la materia electoral es una buena un buen desarrollo profesional, Omar? Sí, claro. Creo que cada materia en cualquier ámbito, ya sea penal, civil, administrativo, etcétera, incluso en el ámbito electoral tiene sus bondades y por supuesto que hay un camino muy importante, ¿no? Porque siempre tener ideas, frescas en cada ámbito y más en la materia electoral es bueno. Hace algunas semanas platicaba con Alejandro Abante, tú lo ubicas muy bien, magistrado, y le decía, a ver, algo esencial de los magistrados es el equipo, porque es muy complicado sostener que uno hace todo, ¿no? Porque es Claro. parte fundamental. Eh, ¿Cómo integrarás tu equipo? Puros jóvenes, gente con experiencia, porque esto va a ser importante. Va a ser difícil que tú revises cada asunto que llegue a la regional, o si es posible. No, sí es posible. Realmente la actividad principal que tiene un magistrado es revisar todos los asuntos y meterse incluso a detalle, porque justamente esta es una decisión a través de las sentencias que va a tener un impacto en la sociedad. Entonces, la tarea principal y esencial que tiene el magistrado es revisarla. Pero no, coincido con la parte que el equipo es una parte fundamental, hablando del tema de ponencia. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que también tenemos que abordar otro tipo de cuestiones. Y esto lleva desde Secretaría General de Acuerdos, que está la parte de la recepción de los medios de impugnación, las notificaciones, quienes hacen los acuerdos, es decir, no solamente lo conforma una ponencia, sino que es una sala para que al final todo esto se traduzca en una sentencia. Lo que nosotros podemos ver como ciudadanos es justamente eso, una resolución definitiva, pero hay detrás todo un trabajo, incluso de instituciones, porque existe una comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos de las impugnaciones del ámbito local o conocemos de este expediente que se formó ya en el Instituto Electoral local. Entonces hay una comunicación en el ámbito electoral que debe ser muy importante y es un equipo pues que tiene que ser bastante amplio, ¿no? Con tu experiencia profesional y lo que viste en campaña Mar, ¿en qué mejorar hacia el futuro? Bueno, pues los analistas decimos que 12,39% de participación en el tema local es muy poco, no se llegaron ni a los 1.700.000 votos de participación tomando en cuenta nuestro padrón electoral. ¿Qué experiencias o cómo mejorar este proceso hacia el futuro? La verdad es que después de cada proceso electoral se dice que debe de existir una reforma, ¿no? Durante el tema de la participación había ciertas limitantes para el tema de difusión de que existía una reforma judicial. Creo que sería interesante e importante darle un foco importante al tema de comunicación para poder difundir, uno, el tema de la reforma, dos, el tema de candidatos y tres, el tema de las propuestas que tiene cada persona en su ámbito que se desarrolla. Omar, ¿algún mensaje final que le quieras dar a quienes nos ven y nos escuchan? Pues obviamente mucha gente se queja de que luego los magistrados es difícil de tocar la puerta y que te abran, y no solamente son partidos políticos, a veces son ciudadanos que por alguna razón en su partido no los dejaron participar, tuvo un problema con su credencial elector, pero era muy complicado acceder a los magistrados. Sí, la verdad es que una de las intenciones que incluso tiene como bondad esta reforma judicial es que se generen, pues, tribunales de puertas abiertas, que sean más transparentes, pero no solamente con la actividad jurisdiccional, sino también con la agenda de los magistrados y que podamos acceder a ellos de manera clara pues, por supuesto, directa. Entonces, esta también es una visión que se tiene de la reforma que vamos a tratar de generarle y aplicarle en la sala regional. Omar, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, por supuesto a la audiencia por escucharnos, pero sobre todo agradecer a las personas que confiaron en mí, porque este es un proyecto que no se va a realizar solamente en el tema de campaña, sino que esto va a durar justamente 6 años, que es el tiempo que dura la magistratura, y darle seguimiento a esto, no solamente en campaña. Pues muchas gracias y hasta la próxima.